Hoy Noticias te acerca a la verdad. Hoy Noticias, el informativo que te acerca a la verdad. Que te acerca a la verdad. Que te acerca a la verdad. Pues muy preocupados se encuentran los colombianos con la Corte Constitucional, porque ya la Corte Constitucional ha mostrado los dientes, ha tumbado ya varios decretos del presidente, resoluciones, y ahora pues nos tienen en vilo con el tema de la reforma pensional, porque ya sabemos que hay una ponencia negativa por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pues que declararía inexequible la reforma pensional. Aunque también se supo hace unos días que pues por el momentito se aplaza unos días la lectura de, no sé cómo se dice esto, ya nuestro invitado nos dirá la lectura de esta ponencia o de este fallo, no sé, porque no se va a tener en cuenta la recomendación de la anterior procuradora, palabras más, palabras menos, de Margarita Cabello, declarar inexequible la reforma pensional, sino que se va a esperar, esa se va a archivar y se va a esperar a que el nuevo procurador, ya no tan nuevo, Gregorio El Hash, pues se pronuncie. Pero independiente de eso, la preocupación es qué va a pasar si tumban la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con los millones de colombianos que ya se trasladaron de los fondos de pensiones privados a Colpensiones? Se pierde la plata, los van a devolver, los que ya están para pensionarse y que se pudieron pasar. Es decir, hay una gran preocupación. Y para eso hemos invitado al abogado, al doctor Franklin Cortés Castillo. Él es experto en materia en temas de seguridad, seguridad social, laboral, pues para que él nos diga o nos calmamos o nos despelucamos. Doctor Franklin, muy buenos días. Buenos días, María Pilar, y a toda su audiencia. ¿Nos despelucamos o nos calmamos con esto de la reforma pensional? Yo tengo, por ejemplo, en mi casa, tengo una persona que se pasó y me dice, ay, Dios mío, yo que me pensiono en agosto y entonces me van a devolver, voy a perder plata. No, pues la embarré. ¿Qué le digo? ¿Que se calme o que vaya y pida valeriana? No, las dos cosas. Valeriana le ayuda para calmarse. ¿Qué va a pasar? No, a ver, pues desafortunadamente esas son las cosas que pasan en nuestro país. Y yo particularmente tengo una opinión que la Corte Constitucional va a tumbar la reforma pensional, porque ya sabemos pues los constantes y permanentes enfrentamientos de las altas cortes y con el presidente Gustavo Petro. Pues se han tumbado los decretos que son para llevar ayuda inmediata para resolver necesidades básicas de la población de La Guajira especialmente. Pues lo mismo pienso yo harán con la reforma pensional, sobre todo porque es que esta reforma le toca a algunos poderosos de Colombia, que son los que tienen inversiones en los fondos privados. Me da una esperanza que en los próximos días salen 3 magistrados que deben ser elegidos antes de junio, antes de que vence el plazo para que la Corte se pronuncie sobre si tumba o no la reforma, y que pues Dios quiera que lleguen 3 nuevos magistrados con otro criterio político y social, de estirpe liberal más o menos. Y entonces, bueno, hay una posibilidad que si llegan estos magistrados que sean más de este lado progresista o que piensen más en la comunidad, pues no la tumben. Si la tumban, digamos que pese a que llegó, mejor dicho, el divino niño y a pesar de todo eso, tumbaron la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con los que ya se pasaron? Deben mantenerse, esa situación jurídica, son situaciones jurídicas consolidadas y que no puede afectar imagínese usted los inconvenientes que traía eso para el sistema de esos afiliados que están en los fondos privados y le pasaron los obligaron a decidir entre Colpensiones y por ejemplo, los que estaban en Colpensiones, que les dieron plazo hasta diciembre con un decreto reglamentario, que tenían que escoger una administradora del régimen individual para pasarle el excedente de los 2.3 salarios mínimos al régimen de ahorro individual, y los que con vigencia de la reforma se están pasando de los fondos privados a Colpensiones porque les conviene más obtener su pensión
con las bondades que ofrece el régimen de prima media que administra Colpensiones. Precisamente, esta es una de las situaciones que nos tiene en este debate, porque la magistrada Diana Fajardo, que presentó un impedimento para hacer parte de la votación cuando se diera el debate en la Corte Constitucional, esa fue la causa que ella presentó para estar impedida, porque ella aprovechó la posibilidad que da la norma y a pesar de faltarle menos de 10 años para cumplir la edad, se trasladó de un fondo privado al régimen de prima media. Complicada la situación. Si una persona, doctor Franklin, listo, se pasó, Colpensiones o el sistema, no sé, ¿debe respetarle eso y quedarse o lo tiene que devolver? ¿O lo tiene que devolver? Debe quedarse porque lo hicieron en una norma que está regida de legalidad hasta el momento. O sea, mientras la Corte no se pronuncie, las decisiones y las actuaciones que se tomen en vigencia, porque lo que tiene que entender y lo que ve desde el punto jurídico es que la reforma está vigente. Exacto. Pero si la tumban, ¿qué pasa con esa persona que se pasó? ¿La devuelven? Estas situaciones jurídicas consolidadas deben respetarse. Ok, eso hoy, que está todavía vigente. Cuando si la tumban, y ojalá no, si la tumban, esa persona que se trasladó, sea que ya esté pronta a pensionarse o que le falten mucho, se trasladó una persona de apenas 40 años o de 35 años, dijo, uy, no, yo aprovecho y me paso para Colpensiones, a ambos les tienen que respetar ese traslado, o al que ya se va a pensionar si lo dejan y al otro lo debe devolver. No, digamos que lo que se ha hecho efectivo ahora son los traslados, ¿no es cierto? El tema de los traslados que ahora, entonces, al caerse la reforma, digamos que las personas que hay que tener en cuenta que hay unas condiciones especiales, inclusive para las pensiones, que entran en vigencia a partir del 1 de julio. Esas condiciones son las que el sistema no podría aplicar, pero los que están ahora, que ya se trasladaron, pueden tramitar sus pensiones con las normas que están vigentes, que no han tenido ninguna modificación. Con traslados. ¿Qué es recomendable hoy, con lo que usted, en medio de su experticia en el tema? ¿Qué es recomendable hoy? ¿Que la gente espere a que haya un pronunciamiento de la Corte si la tumba o no la tumba? ¿O que con lo que hoy tenemos y con esa duda, que la gente se traslade? O sea, ¿qué es recomendable hoy para los colombianos? ¿Trasladarse o esperarse a que haya un pronunciamiento de la Corte? Lo que pasa, María Pilar, es que cada situación es muy particular. Yo lo que recomiendo en estos casos es que la persona acuda donde un profesional que los oriente, porque a algunas personas en determinadas situaciones muy particulares les conviene permanecer en un fondo privado. ¿A quiénes? Por ejemplo, los hombres que no tienen 1.300 semanas para pensionarse en Colpensiones ni están con la posibilidad de cotizar, y tienen 1.150 semanas, que hay una posibilidad de una pensión de garantía mínima que es financiada entre los aportes que tiene el trabajador y el Ministerio de Hacienda, o sea, el Estado. Si esa persona no tiene la posibilidad de continuar cotizando, pues le favorece quedarse en un fondo privado. Lo mismo los que no tienen la oportunidad de completar el capital suficiente para financiar su pensión y que están a la expectativa de tramitar una devolución de saldos. Esas personas deben permanecer en el fondo privado. Pero eso es un estudio pues que tiene que hacer una persona con conocimiento. Quienes están aspirando a una pensión y no se han podido trasladar por el impedimento de que le faltan menos de 10 años, que es lo que se les dice en los fondos privados, que tienen que acudir ante un juez de la República para que ordene ese traslado por los vicios de cuando se dio el traslado del Seguro Social hacia los fondos privados. Pues esta es la oportunidad para que ellos se trasladen sin tener que acudir ante ese proceso, primero porque el proceso es demorado y segundo porque tiene unos costos que debe asumir el trabajador. Entonces, uno no puede decirle a la gente masivamente trasládense para Colpensiones, porque puede con esa información resultar afectando a personas que deben esperar y que permanecer en un fondo privado. Cada caso es un tema diferente y cada caso debe ser manejado
por un experto para saber si le conviene o no le conviene trasladarse. Doctor Franklin, así resumidamente, como yo le digo a los abogados, hábleme con plastilina, ¿cuáles serían, así si los podemos enumerar, los efectos negativos si se tumba la reforma pensional? Primero, el más importante, María del Pilar, es que con la creación de los fondos privados, el Seguro Social, que hoy liquidado, que esos recursos los administra Colpensiones, se quedó con los pensionados y a los trabajadores, los cotizantes, están en los fondos privados. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que los dineros que recauda el régimen de prima media, o sea, Colpensiones, no alcanza para financiar las pensiones que tiene a su cargo, porque los pensionados están en Colpensiones y los afiliados están en los fondos privados. Eso lleva a la necesidad de que el Estado, como garante de las pensiones en ambos regímenes, tenga que hacer una disponibilidad presupuestal en cada año de 18 billones de pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que busca la reforma? El presidente Petro, conocedor de esa situación, recordamos mucho que en campaña decía que la propuesta de él era eliminar los fondos privados. Cuando se dio cuenta que se enfrentaba, empezó a ceder y sabe pues que eso es muy difícil porque, voy a repetir algo que he dicho muchas veces, desafortunadamente nuestro Congreso funciona para las élites que le pagan sus campañas políticas. Entonces el doctor Petro, cuando entendió esto y se dio cuenta que iba a ser muy difícil lograr la eliminación de los fondos privados, propuso que los trabajadores hasta 4 salarios mínimos, obligatoriamente el sistema los pasara a todos los trabajadores colombianos al régimen de prima media. ¿Para qué? Para crear un equilibrio entre los aportes y las pensiones que ya están causadas y las que se van a causar a futuro. Eso daría flujo de caja al régimen de prima media. Pero tampoco fue posible. Para lograr esa votación en el Congreso de aprobación de la reforma, pues tuvo que ceder el gobierno y quedó en el límite de hasta 2.3 salarios mínimos. Deben todos los trabajadores colombianos ese capital permanecer y que le resuelva su situación pensional Colpensiones. ¿Qué busca el gobierno con esto? Pues nosotros sabemos que la mayoría de los colombianos, la mayoría devenga a salarios inferiores a los 2.3 salarios mínimos, lo que quiere decir que el número de afiliados en Colpensiones, que en este momento hay un estimado de 18 millones de afiliados en fondos privados, se calcula que aproximadamente 12 millones de afiliados pasen a Colpensiones, lo que, compensaría ese balance que hay en los recursos para que el gobierno o el Estado colombiano no tenga que disponer de esos 18 billones de pesos cada año para cumplir con el pago de las pensiones de los colombianos, porque es que si hacemos cuenta, 18 billones de pesos a largo plazo, pues eso significa construcción de universidades, hospitales, vías, tecnología, muchas cosas. Esa es el fondo principal. Otra situación que agravaría mucho pues son a los colombianos mayores de edad que no se pensionan y que están en situación de vulnerabilidad porque el pilar subsidiado y el pilar semicontributivo pues trae unos beneficios precisamente para esa población vulnerable en Colombia mayor de 60 años. Pues muy complicado, doctor Franklin. Y bueno, calmarnos un poquito, esperar a ver hasta junio, más o menos es que podríamos tener como hasta junio cuando hayan los cambios y hasta cuando la Procuraduría también se pronuncie, porque sin el pronunciamiento de la Procuraduría creo que la Corte no puede tomar ninguna decisión, ¿verdad? Exactamente, pero pues digamos que el doctor Gregorio Elhas, que dijo que hay un pronunciamiento preocupante porque él cuando se posesionó, pues en esos días le dijo a la doctora Margarita Cabello que ella iba a seguir gobernando el cuerpo ajeno. Sí. Es lamentable y que un funcionario de ese nivel pues haga ese tipo de comentarios, pero esperemos que haya sido una broma. ¿Qué ocurre? Esperemos que sea así, señor. ¿Qué ocurre con el pronunciamiento de la Procuraduría? Pues ya sabemos, la tarea política que desarrolló la doctora Margarita Cabello en su paso por la Procuraduría, que la utilizó fue para perseguir a
a los funcionarios públicos que ellos consideran enemigos por no ser de los partidos tradicionales de Colombia, como Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U y Cambio Radical. Y pues fue evidente el trabajo político que ella hizo, tapándole a estos partidos, a los funcionarios de esos partidos, pero sí persiguiendo a los de los partidos alternativos. Entonces, pues afortunadamente el concepto de la Procuraduría no tiene carácter vinculante y la Corte se puede apartar o no tomarlo y definirse por la votación que haga que se haga frente a la ponencia. Y hay otra ventaja que nos da como oportunidad de que se salve la reforma, es que ahora el doctor José Fernando Reyes, también magistrado de la Corte Constitucional, de pensamiento liberal, puede también hacer una ponencia. Entonces, si este magistrado hace esa ponencia y se ha logrado ya la elección de los nuevos 3 magistrados, pues podríamos tener una esperanza de salvación de la reforma. Ahora toca que el Congreso haga la elección de los magistrados que van a ingresar a cubrir las vacantes, los que se van porque ya se les cumplió el periodo, y estos 3 nuevos magistrados pues logren estar y hacer parte de esa votación. Creo que eso salvaría la reforma. Ay, Doc, pues esperemos que sea así. Ojalá y sea así. De todas maneras, para las personas que tengan dudas, nosotros, por ejemplo, quiero contarles aquí, nosotros buscamos la asesoría del doctor Franklin, porque en el caso de mi familiar, pues él logró pasarse, ya lo fue aceptado, ya está cotizando con Colpensiones, está próximo a pensionarse, pero Protección le salió con una triquiñuela, que precisamente eso lo vamos a hablar ya de manera privada con el doctor Franklin, le salió con una triquiñuela y necesitamos la asesoría de él. Obviamente toda consulta genera honorarios, para que él nos ayude, porque no nos vamos a dejar quitar pues el derecho a que se tiene. El tema de los famosos bonos pensionales, ver unas cosas allí que no nos podemos dejar quitar eso. Por eso yo sí les recomiendo aquí, y yo le agradezco al doctor Franklin, porque hay que asesorarse de un muy buen experto en ese tema. Quienes tengan dudas, quieran hacer una consulta, lo pueden hacer con el doctor Franklin Castillo. Yo lo recomiendo, quiero decirles aquí, sí, yo nunca suelo hacer esto, pero si hay 2 profesionales a los que yo recomiendo para las asesorías y todo eso, es el doctor Manuel Truque, abogado penalista, nuestro asesor jurídico, y al doctor Franklin Cortés, abogado también experto en seguridad social. Yo ya lo autonombré asesor laboral en Hoy Noticias. Él no lo sabe, pero yo lo nombré así. Así que, doctor Franklin, ¿a dónde lo puede buscar la gente si tienen alguna duda o necesitan una asesoría? Vuelvo y les digo, no por ser de Hoy Noticias, y me disculpan, quiere decir que sea gratis, pero porque todos tenemos, esto es nuestro trabajo, pero quienes necesiten esa asesoría lo pueden hacer sin ninguna duda con el doctor Franklin. ¿A dónde lo pueden buscar? Gracias, María Pilar. En mi teléfono celular 312-831-3435. Despacito y con buena letra, por favor. Teléfono celular 312-831-3435. Se me escapaba, María Pilar, también decirle a las mujeres colombianas que es que aquí han vendido la extrema derecha y los antigobierno, que la reforma pensional es mala y que no es conveniente, y una cantidad de demonios que trae la reforma que no son ciertos. La reforma solamente trae beneficios para la clase trabajadora y para todos los afiliados del país, ofrece garantías. Pero hay una muy destacada, además de las que mencioné anteriormente, que es la reducción de semanas progresiva para las mujeres, que se me escapaba, que es muy importante. Ningún gobierno se había dado, digamos, esa tarea de hacer ese reconocimiento a las mujeres colombianas trabajadoras y que además tienen hijos. Entonces eso también será un golpe duro para la clase trabajadora femenina del país. Excelente, por lo menos una posibilidad que nos acerca más a la pensión. Pues doctor Franklin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, María Pilar, siempre a la orden. Si gusta, para ofrecerle a su audiencia que cuando usted lo disponga, hacemos un programa específico sobre la reforma pensional. Lo vamos a hacer, por supuesto que sí, y ahí va a estar usted, nuestro asesor laboral y de seguridad social, Franklin Cortés Castillo, autonombrado. Él no lo sabía, pero pues yo ya lo tenía aquí nombrado. Con mucho gusto, María Pilar, un abrazo. Un abrazo.